28 y vamos a ver ahí el versículo 18, 19 y 20. We're going to read from the Gospel of Matthew, chapter 28, verses 18, 19, and 20. La gran comisión que aún el Señor dio, y vamos a escuchar de ello esta mañana. Y dice la Escritura, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amen. Puede tomar su asiento. You may be seated. And Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Fue un gran mandato, una gran comisión que el Señor, hermanos, ha dejado a la iglesia el día de hoy. Y en inglés no habla acerca de discípulos, sino habla acerca de enseñar a todas las naciones. In the book, or in English, it doesn't speak about disciples, but it speaks about teaching all nations. But in verse 19 it says, el versículo 19 dice, haced discípulos. Y quisiera hablar esta mañana acerca del discipulado y creo que ya hemos escuchado antes de esto. Pero es muy importante acerca de el discipulado. It's important to know about discipleship. Now, ¿qué es la diferencia o qué es un discípulo? Bueno, le voy a preguntar, ¿qué es la diferencia entre un apóstol y un discípulo? What's the difference between an apostle and a disciple? Okay, a disciple is a follower of Christ, and the apostle is a calling, okay? ¿Mande? Llamado, okay. También discípulo, históricamente, en el tiempo de Jesús, tenían sus maestros y se consideraban desde chiquitos eran los discípulos, porque les estaban enseñando discípulos. Mm-hmm. Y entre un apóstol, pues es el enviado. Okay. Okay. Anybody else? ¿Alguien más? Y es importante saber la diferencia entre esto, hermanos, porque quién es un discípulo y quién es un apóstol, okay? So, amen. Okay. Amén. Y eso era lo que estaba buscando, okay? Los apóstoles caminaron directamente con el Señor y fueron llamados por Dios mismo, okay? Bueno, el apóstol Pablo no caminó, pero ¿quién lo llamó? Okay. Pero sí, el apóstol Pablo no caminó con él porque pues ya Jesús había ascendido al cielo, pero Dios lo llamó, okay. Pero lo que sí vemos, hermanos, es de que ahorita todavía hay discípulos. There are still some disciples here, okay. You and I are a disciple. Nosotros somos discípulos de Jesús, okay. Y un discípulo, y sí, como se mencionó, pues es un seguidor, alguien que adquiere las enseñanzas y también vive una vida y también se conduce de acuerdo a lo que ha aprendido. Okay, a disciple is also or is a follower, and he or she adheres to the teachings and to the begins to live a new life, and their conduct is different. Now, Jesus' disciples were called
disciples long before being called a Christian. Jesús llamó a sus seguidores discípulos antes de aún llamarlos cristianos. Okay? Y hay tres cosas que quiero hablar esta mañana, pero se requería algo para ser un discípulo de Jesús. There was something that was required in order to be a disciple of Jesus. Let's go to the book of Luke, chapter 9, el libro de Lucas, capítulo 9. Antes de entrar o más allá en estas tres cosas de las cuales quiero hablar. The book of Luke, chapter 9, verse 23. Si alguien gusta leer, bien puede. Capítulo 9, versículo 23. Lucas. Amén. Amen. And he said to them all, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Ahora le hago una pregunta esta mañana. ¿Cuál es la cruz que tiene que cargar? What is a cross that we must carry? Okay. Sacrifice. Obeying. Anybody else? It's going to call for a sacrifice. Va a llamar para pedirnos sacrificio, okay? Obediencia, okay? Tomar la cruz de Jesús, hermanos, y nos va a requerir trabajo, va a requerir esfuerzo, va a requerir de poner el yo a un lado y dejar que Dios gobierne nuestras vidas, okay? Amén. Amén. Así es. Tiene que haber una entera consagración. Amén. Sí. Dios transformó todo en él cuando él lo vino a llamar. Pero alguien que es un discípulo, y aquí muy claramente lo dijo el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si no hacemos eso, pues no podemos ser discípulos de Dios. Si no hay un cambio en nuestras vidas, y ahorita vamos a leer de todo eso, si no hay obediencia a la palabra, si no hay el vivir de acuerdo a la palabra de Dios, pues no podemos hacer discípulos de Él. We're not a disciple of God. Amen. Yes. How do you deny yourself? Okay, it's putting the desires of the flesh to the side. Not doing the will of the flesh. No haciendo la voluntad de esta carne. Porque la voluntad de esta carne, hermanos, nos va a llevar ¿a dónde? A la muerte, al pecado. Nos va a llevar a hacer cosas indebidas. The desires of the flesh, it will lead us to destruction, to death. It will take us into not obeying the word of God. No obedeciendo la palabra de Dios. Amén. ¿Sí? Y hay muchos deseos. Sí, no más, porque uno por cualquier dolor de uñas se quedan en la casa. ¿Ok? Uno por cualquier, ay, está muy frío, no voy a ir. Está lluvioso. Miércoles no sé dónde estaban todos. ¿Ok? Hay mucho. ¿Ok? Como discípulos de Dios, si usted y yo no estamos sirviendo al hombre, usted conoce su debilidad como yo conozco la mía. Y tenemos debilidades. Y vamos luchando, ¿para qué? Para ser discípulos del Señor. Amén, hermano. Hace unos 40 años decía un predicador que es de Puerto Rico y lo criticaron mucho porque pues lo vieron el que estaba de usar el box y estaba en la arena viendo el box profesional. Entonces le dijeron, pero hermana, usted lo vimos en el box, ¿por qué está en el box? Usted es un hermano. Y dice el hermano, bueno, dígame usted qué estaba haciendo viendo televisión. ¿Verdad? Es lo que pasa. Y hay mucho, sí, hay mucho, hermanos. Ahorita vamos a leer también escrituras sobre esto, porque nosotros como discípulos de Dios,
Usted no me va a decir a mí qué tan cerca estoy, ni yo tampoco le voy a decir a usted qué tan cerca está de Dios. Usted debe saber. Yo debo saber. ¿Qué tan cerca vamos siguiendo a Dios? How close are we following God? Okay. Y a mí no me preocupa estar viendo al hermano, la hermana, ver las faltas de ellos, porque me voy a desanimar. Me voy a desanimar. Amén. Ujú. La parábola del sembrador Yes. dice que florecieron a 30, 60 y a 100. Ujú. Para mí, eso lo agarro como que como sabemos dónde estamos. Uno le sirven a 30 y otros a 60. Amén. Así la agarré yo. Ujú. Y todos, hermanos, y yo siempre he dicho esto, no estamos en el mismo nivel espiritualmente. Unos están más fuertes en su fe. Por eso dijo Pablo, soportaos los débiles en la fe. ¿Por qué? Porque no todos estamos en el mismo nivel. Pero queremos ser discípulos de Jesús. Queremos seguir y caminar, obedecer. Quiero hablar sobre estas tres cosas y si usted gusta tomar parte, hay mucho que leer esta mañana, pero quiero hablar primero que todo es la enseñanza. ¿Okay? ¿Qué es lo que molda a un discípulo si no es la enseñanza? What molds a disciple if it's not the teachings? Okay. Ahora, ¿cuáles son estas enseñanzas? O más bien, ¿cuál es esta enseñanza si no es la palabra de Dios? Okay. Where do our teachings come from, or what is our teaching if it doesn't come from the Word of God? There's nothing else that will lead you to salvation but the Word of God. No hay ninguna otra cosa que nos lleve a la salvación sino solo la palabra de Dios. Ahora el apóstol Pablo escribió esto. Vamos a 2 de Timoteo, el capítulo 3, para entender realmente qué es la palabra para usted y para mí, para qué sirve en nosotros, en nuestras vidas. What is the Word of God? What is it useful for? What does it do in our lives? 2 Timothy chapter 3 verses 16 and 17. If anybody wants to read, you may do so. 2 de Timoteo 3, 16, 17. Amen. 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 All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Okay. Vamos a llevárnosla un poco más despacio aquí, le hago unas preguntas. ¿La escritura es inspirada por quién? Por Dios. ¿Y es útil para qué? Enseñar. ¿Para qué? Redarguir. Para corregir. ¿Para qué más? Instruir en justicia. ¿Ok? Aquí casi encierra todo lo que necesitamos. Puedo decir que es todo lo que necesitamos. ¿Para qué es esto? Dice que a fin de que el hombre sea ¿qué? Perfecto. Perfecto. Enteramente preparado para todas malas obras. No, para toda buena obra. Okay. The Word of God tells us that the Scripture is given by inspiration of God, and it is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect. Que el hombre de Dios sea perfecto. Esto es lo que va a moldar al discípulo, la enseñanza. This is what molds the disciple, the teachings. Now, there are so many teachings out there. Hay muchas enseñanzas allá afuera. Pero ¿serán de acuerdo a la palabra? Would they be according to the Word of God? That's why we need to search the scriptures. Por eso necesitamos escudriñar las escrituras para saber, entender, poder discernir. Un discípulo, hermanos, es alguien que está dispuesto a aprender, a obedecer, a tomar la enseñanza. Dice la escritura que, y lo que leímos aquí, ir por todas las naciones a ser discípulos. ¿Cómo vamos a enseñar algo que no sabemos? How are we going to teach something that we don't know? We can't. No podemos.
Yo siempre le he dicho, usted no puede dar algo que no tiene. Yo no puedo dar algo que yo no tengo. No podemos. And if we fake it, it's not just. If we pretend, if it's not true, it's going to last for a little bit. The lies and the deceiving, it's going to last for a little bit. El engaño va a quedarse ahí un rato, mientras que llega la verdad. Pero la verdad va a descubrir todo. Podemos mirar que las enseñanzas, hermanos, fueron desde el principio cuando Dios sacó al pueblo de Israel. Dios empezó a enseñar a su pueblo. Empezó a hablarles por medio de los profetas. Empezó a querer cambiar las vidas de ellos, sacarlos de la esclavitud y llevarlos a una libertad. Es lo mismo que Dios está queriendo hacer con nosotros. Sacarnos de la esclavitud del pecado y llevarnos a la libertad en Cristo Jesús. God wants to take us out of slavery from sin and bring us into the freedom in Jesus Christ. Ahora vamos a ver segunda de Tesalonicenses, Second Thessalonians, y todavía estamos hablando de las enseñanzas o la enseñanza que Dios nos dejó. Vamos a ir al capítulo 3, Second Thessalonians chapter 3. Y vamos a ver ahí del versículo 6 al versículo 9. Alguien que quiera leer, lea fuerte y claro aquí para entender la escritura. If anybody wants to read, you may do so. Amen, hermano. Amen. Now we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that ye withdraw yourselves from every brother that walketh disorderly, and not after the tradition which he received of us. For yourselves know how ye ought to follow us. For we behaved not ourselves disorderly among you, neither did we eat any man's bread for naught, but brought with labor and travail night and day, that we might not be chargeable to any of you, not because we have not power, but to make ourselves an example unto you to follow us. Ahora mire, aquí está hablando Pablo y está dando una orden a la iglesia. Está diciendo que pues aquellos que andan desordenadamente, pues apártate de ellos. Apártate de ellos. Porque se llaman hermanos, ¿ok? Pero andan desordenadamente. You know, they call themselves maybe disciples, followers of Christ. They call themselves Christians. But yet they're walking in a disorderly conduct. Okay? They're walking in a disorderly conduct. Now, this is important, es importante. A mí muchos han venido, me han dicho, no, hermano, toda iglesia es igual. Pues tengo noticia para usted, no toda iglesia es igual. Okay? Y la iglesia no hablo del edificio, hablo de las personas. Okay? Not all churches are the same. Because, and I'm not talking about the building, I'm talking about the people. Okay? Because some people inside the church walk in one way. And outside the church, they walk disorderly. Porque algunos caminan bien dentro de la iglesia, muestran que están caminando bien, pero fuera de la iglesia andan desordenadamente. No son los mismos que estaban el domingo o el miércoles. No, andan. ¿Será un buen discípulo esa persona? Is that a good disciple? Bueno, pues no está siguiendo los mandatos de Dios, no está obedeciendo. Otros piensan, y hablo acerca de los hábitos o más bien los deleites del mundo. Yo tengo un amigo que dice, la Biblia dice puedes tomar, nomás no te emborraches. Dice, y yo tomo nomás poquito a no emborracharme. Sí, porque está en las... Sí, ajá. Sí. Y toman de la escritura para la conveniencia de ellos. Una excusa. ¿Se imagina usted? Dice que poquita levadura, él le da toda la masa. Y un poco, a rato ya no va a ser una ni dos, a rato va a ser más.
¿Por qué? Porque nosotros la enseñanza que Dios nos ha revelado, que Dios nos ha dado, no debemos andar desordenadamente. The teaching calls for us not to walk in a disorderly manner. But we need to. Now, Paul was able to say this. Pablo podía decir esto. Dice que vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. ¿Qué decía Pablo? Tú tienes que ser como yo. Fui ejemplo para ti. Y es lo que Dios dijo: ir por todo el mundo y predicar. Ir por todo el mundo y hacer discípulos. ¿Cómo los vamos a convertir si nuestra conducta es desordenada? Amén. Yeah. But Paul is saying, you've got to be the example. Usted tiene que ser el ejemplo. No nomás, pues léele ahí dice. No, si yo soy discípulo de Jesús, yo tengo que ser un ejemplo. If I am a disciple of God, I need to be an example. There is no other teaching. No hay ninguna otra enseñanza en la palabra. Vamos a decir claramente el plan de salvación. Hay solamente un plan, no hay muchos. El mundo ha creado los de ellos, pero en la palabra a mí me dice que solamente hay un plan de salvación. People have thought and they have created their own plan of salvation, but no, there's only one plan of salvation. Let's go to 2 Corinthians chapter 11. Segunda de Corintios, el capítulo 11. Porque el evangelio que ha sido predicado, no hay diferentes evangelios, hay solamente uno. There's not several gospels, there's only one. Segunda de Corintios capítulo 11. Y vamos a ver ahí el versículo, si alguien quiere leer el 4 y el 5. Somebody wants to read 2 Corinthians 11 verses 4 and 5. Amen. Okay. For if he that cometh preaches another Jesus, whom we have not preached, or if ye receive another spirit, which ye have not received, or another gospel, which ye have not accepted, ye might well bear with him. For I suppose I was not a whit behind the very chiefest apostles. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo, hermanos, está acertando. Yo estoy en la verdad. Yo tengo el evangelio. Yo tengo la palabra de Dios. I have the gospel. I have the word of God. And I am preaching to you about Jesus. Pero que no ha venido otros predicando en algo diferente? Even in the time that we're living in. Que no han venido otros predicando otro evangelio? Have you ever heard of any other gospel? ¿No ha escuchado otro evangelio usted? ¿Predica del hombre o de...? Yo creo que sí, ¿no? Yes, okay. And they preach a different gospel. They preach a different plan of salvation. Predican una diferente salvación. Predican un diferente evangelio. Mencionan a Jesús. Amén. Amén. Y sí ha habido y hay otros predicando un diferente evangelio. Hay otros predicando un diferente. Por eso es menester que la iglesia estemos consabidos en conocer o conozcamos, perdón, la palabra de Dios. We must know the word of God. Amén. Sí. Adorando a otros dioses, pero solamente hay un Dios. Y la escritura claramente nos enseña en ese plan de salvación que solamente hay un Señor, hay una fe y hay un bautismo. Y no hay nada más. There's only one Lord, one faith, and one baptism. ¿Sí? El Dios de ellos pereció.
No recuerdo la escritura, pero al apóstol Pablo, creo que cuando lo llevaron del concilio y lo querían detener, que no, creo que le dijeron ahí entre ellos, vamos a dejarlos. Si no es de Dios, se va a desvanecer eso que andan haciendo. Pero si es de Dios, pues nos vamos a encontrar nosotros peleando contra Dios. ¿A quién? Gamaliel, ok. ¿Y era qué? Pues algo muy... ellos miraron el poder de Dios manifestado, miraron las obras de Dios. Las enseñanzas que nosotros hemos recibido, hermanos, debemos de atesorarlas y practicarlas. The teachings that we have learned and we have been taught, we ought to practice them and obey the word of God. Let's go to 2 Timothy chapter 2, segunda de Timoteo capítulo 2. Y esto es algo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Y hay mucho de qué hablar del apóstol Pablo, pero fue un gran hombre que también hizo discípulos. Amén, hermano. Así es. ¿Y qué dijeron? Pues déjalo. Si es de que, porque ya había habido otro antes de Pablo ahí que andaba y dice que él murió y ahí se desvaneció todo. ¿Mande? Ok. El Bar Jesús, ok. Sí. ¿Y qué sucedió? Déjalo. Pero la palabra de Dios hasta ahorita todavía está en pie. The word of God is still standing. Let's go to 2 Timothy. Somebody wants to read chapter 2, verses 1 and 2. Si alguien quiere leer. 2 Timoteo 2, 1 y 2. Amen. Amen. Tú pues, hijo mío, mire cómo le llama, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El discipulado, hermanos, no es algo de un día. No es algo de ir a una universidad y ya salir con un certificado, una diploma de algo. No, el discipulado es cada día poner en práctica lo que hemos aprendido. Lo que se nos ha enseñado. To be a disciple is not, and it's not earned by going to a university, coming out with a certificate or a diploma or anything like that. To be a disciple, you must practice and obey what you have received. Amen, brother? Yes, yes. And it molds you, te transforma. Amen. Sí. Uh-huh. Así es. Y nosotros debemos entender, Pablo, hermano, no nomás llamó a Timoteo hijo. ¿A quién más llamó? Onésimo. ¿Ok? Cuando le escribe la carta a Filemón, le dice, ya no lo recibas como un esclavo, pero recíbelo ahora como un hijo mío. No lo recibas ya como aquel que era no, ahora porque ha sido hijo mío en el evangelio. Yo lo he instruido, yo lo he enseñado. And that's important. Es muy importante. Aquí cuando le habla, le dice, esfuérzate en la gracia. ¿Para qué? Dice, para que también a otros, o encarga a hombres fieles que sean idóneos. En otras palabras, instrúyelos, enséñales. ¿Para qué? Para que puedan también, pues, crecer en el discipulado, ser discípulos fieles a Dios. Good disciples in the presence of the Lord. Hay mucha escritura sobre las enseñanzas y hay algo más profundo que aún nos pudiéramos ir, hermanos, pero la enseñanza es muy importante. Qué bueno que usted está aquí esta mañana. That's good that you're here this morning to learn and we all learn here together. Todos aprendemos aquí juntos. Okay. Y porque necesitamos crecer no tan solamente en la enseñanza, pero en practicar lo que hemos aprendido.
Practice what we have learned. Now, number 2. Número 2, acerca de la vida. La vida, hermanos, de cómo vivemos. Cómo, qué estamos buscando aquí. Queremos pues la vida eterna. Pero nuestra vida en esta tierra, okay, ¿somos verdaderamente los discípulos de Jesús? Are we truly the disciples of Jesus? Let's go to the book of Ephesians, speaking about life. And yes, we are striving to obtain eternal life. Queremos obtener la vida eterna. Pero el libro de Efesios, el capítulo 5, the book of Ephesians, chapter 5. Vamos a ver ahí el versículo 15 y 16. Si alguien gusta leer, bien puede. Amen. Amen. See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time because the days are evil. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis. No te dice, mira a tu hermano o a tu hermana y no, nosotros mismos. Mirad cómo vamos caminando, cómo nos estamos conduciendo aún en esta vida, nuestro diario caminar. Dice que no caminemos como necios. ¿Cómo anda el necio? How are the fools walking? Desenfrenado, aparentando. Amén. Okay, yes, we can't lose any time or waste any time. But how are the fools walking? ¿Cómo están caminando los necios? Without what? Without purpose. Okay, they have every day. Yo esta mañana y digo esto, estábamos en la luz y yo nomás pensando del día, de este día y la enseñanza y veo a un hombre que se para a un lado de nosotros y me puse a examinarlo un ratito y lo estoy viendo y digo, el hombre ya iba con el bote de cerveza y ahí va con el cigarro. Y me quedé yo pensando, wow, eran las 8 de la mañana o 8:45 y este hombre ya, pero es que hay gente que no ha conocido a Dios y va caminando sin propósito. La iglesia no debemos de levantarnos así cada mañana, no. Debemos de levantarnos con propósito. Hold on. Did you have a word, hermana? Sister Dorothy? Okay, sure. And let me explain that verse. I didn't explain it in the detail. No expliqué detalladamente. Cuando Pablo estaba hablando de ello, es porque hay gente que está en una mente reprobada. There's stubborn people. They're in a reprobate mind. Okay. Y a veces no importa qué tanto le digamos a la gente. Y a veces cuando nosotros, porque yo también tengo amistades, ¿ok? Que no sirven a Dios. Y yo me he dado cuenta, en mi experiencia, de que usted le puede decir a una persona todas las veces que usted quiera, no los vamos a cambiar, pero usted le puede decir, pero la persona no está en su voluntad de cambiar. Ahora, creo que es el dicho es, o no sé si está en la escritura, pero hay algo que dice que los malos hábitos corrompen ¿qué? Las buenas costumbres. Okay. Ahora, nosotros aquí, yo le pregunto a usted esta mañana, ¿qué tantos tienen fe? Todos van a levantar su mano. Ok. Pero no es hasta que llega la prueba que entonces usted se da cuenta. Ahora, la Biblia nos dice que no abréis la puerta. ¿A quién? Al enemigo. No des lugar al enemigo. Y lo que quiero mencionar con esto es de que nosotros tenemos que tener cuidado. Aquí habemos, en esta casa ahorita vemos débiles en la fe, pero estamos tratando. A esos Pablo dice, soportaos los débiles en la fe. Están tratando, ayúdales.
amonéstales, exhórtales. ¿Para qué? Para que pues sean sanados, sean esforzados aún más. El mundo, usted le puede hablar al mundo. ¿Cuántos han invitado? ¿Y dónde están? No quieren, porque en la voluntad de ellos no está todavía de querer servir a Dios. Let me go to Brother Isaías. I'm sorry, brother. Agregar poquito de eso. Ujú. Dios le dijo a los discípulos que si no quieren hacer caso, le cierran la puerta to shake it off and keep on. Ujú, así es. ¿Y por qué? Porque vamos caminando con sabiduría. Okay. Vamos caminando con sabiduría, con entendimiento. Ahora, quiero que usted recuerde esto, que nadie de nosotros vamos a cambiar a nadie. Okay. You don't have that place to change anybody. Okay. You don't have that power to change anybody. Amen. Yeah, you can try, but a lot of the times when they are in a reprobate mind, cuando están en una mente reprobada, usted hasta les puede enseñar, mira, aquí dice la Biblia, aquí dice la... No van a aceptar. Amén, hermano. No lo puede hacer tomar. Sí. ¿Y por qué lo hizo? Porque lo rechazaron. No quisieron aceptar. ¿Qué no dice en la escritura? El que está limpio, límpiese más. Y el que está sucio, pues ensúciese más. ¿Por qué? Porque ni Dios va a forzarse en nadie. Ahora, se me fue el pensamiento que tenía. Tenía una escritura aquí. Efesios capítulo 5, nomás para que veamos esto rápidamente. No estaba en mis notas, pero el capítulo 5, el versículo 8 y 9. Mire lo que dice aquí. Perdón, no es el 11 y el 12. El 11 y el 12. Dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. For it is a shame even to speak of those things which are done of them in secret. What is it saying here? ¿Qué está diciendo aquí? Hermano, el discípulo no debe tener parte con las obras infructuosas de las tinieblas. Simplemente. Okay? The disciples should not be partakers of those things of darkness. Okay? Oh, that she's my friend, that he's my friend. Well, if you go, do not do as they do. Si usted va, no haga como ellos hacen. Ni tampoco abra la puerta, la oportunidad de hacer algo que no debe. Don't open the door to do something that you're not supposed to. Yo le voy a ser muy sincero y soy transparente, soy carne y hueso todavía, ¿ok? Yo allá me invitaron a una carne asada, fui como a 2 o 3 y más tarde me dije, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo? Ahí andaban buscándome una soda porque no había ni sodas, todos estaban tomando, ¿ok? Y dije, ya, no. Y desde entonces que me alejé, ya ni la invitación me hacen, ¿ok? Hubo una oficial que se retiró y ni siquiera por ser jefe de policía me invitaron a mí. ¿Por qué? Porque las obras de ellos son obras de tinieblas. Amén. Go ahead. Nos dice en scriptures, dice, si te invitan una amiga, ve dos, Ujú. pero no más. Como ellos hacen. Amén. Amén, brother. Hay que platicarles, hay que decirles de Cristo, ¿verdad? Amén. Así es. Y tenemos que, como discípulos de Jesús, tenemos que distinguirnos del mundo. Amén, hermana. Ok, vamos más adelante, necesitamos. Mire, Proverbios 21:21 nos habla y nos dice, el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. He that followeth, Proverbs 21:21, he that followeth after righteousness and mercy findeth life, righteousness, and honor.
Acuérdense, escuche bien. El que sigue la justicia, ¿qué es la justicia? What is righteousness? ¿Ok? Temor a Dios. ¿Qué es la justicia? Righteousness. What is la verdad? La justicia es la verdad. Righteousness is truth. And he that followeth after righteousness and mercy findeth life. Si usted sigue la justicia y la misericordia, va a hallar la vida. Va a hallar la vida, va a hallar justicia y también va a hallar honra. ¿Cómo es honrado el siervo, la sierva de Dios? How is the man and women of God honored? ¿Cómo son honrados? Por su testimonio, están en paz. ¿Qué más? ¿Qué distingue a un discípulo? What distinguishes a disciple? Su comportamiento, separado, su actitud. Oh, esa es una palabra muy poderosa. La actitud del cristiano te dice todo cómo está el corazón. The attitude of a person tells you how the heart of that person is. That is powerful with the attitude, la actitud. Okay. Voy a mover más para adelante porque me quedan muchos versículos y no vamos a salir hasta las 12, ok. La actitud es muy buen punto ese, me gustó. ¿Por qué? Porque así es honrado el cristiano, con un buen comportamiento, con obediencia a la palabra de Dios, buscando primeramente las cosas de arriba. No poniendo excusa que esto y lo otro. No, sirviendo a Dios con todo nuestro corazón. Romanos capítulo 12, el versículo 2. Escritura muy conocida. Todavía estamos hablando acerca de la vida. La vida, hermanos, aquí en la tierra es hermosa, pero todo está en cómo usted pues esté viviendo. You know, life is beautiful, but it's all about how you're living. Are you living according to the world or are you living according to the word of God? ¿Está viviendo de acuerdo al mundo o de acuerdo a la palabra de Dios? O a lo mejor anda un poquito del mundo y un poquito de la iglesia. ¿Eh? Un poquito de todo. No. Capítulo 2, 12, perdón, versículo 2. No os conforméis a este siglo. ¿Cuántos tienen y batallan con esto? Be not conformed to this world. How many of you struggle with this? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. De lo que hemos entendido, nos debe transformar. The Bible says that we must be transformed by the renewing of your mind. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Estábamos hablando, ¿cómo podemos ver bendición en nuestra vida? How can we see blessings in our lives? How can we see God in our lives? ¿Cómo podemos ver a Dios en nuestras vidas? Es una pregunta. Obedeciendo. ¿Qué más? Believing in him, okay, creyendo en él, guardando los mandamientos. Have faith, okay, yes. Know his mercy, okay. Yes. What else? Si usted, mire, le voy a dar un ejemplo rápidamente. Si usted nunca pone dinero en el banco y luego usted llega ahí con un cheque de $1,000, pues, ¿qué le van a decir? Pues sí, oye, no tienes nada aquí. ¿Cómo te vamos? ¿De dónde quieres que te demos? A veces queremos las bendiciones de Dios y queremos los o los beneficios de Él, pero estamos viviendo como discípulos del mundo. Y no vamos a ver a Dios manifestarse en nuestras vidas porque no estamos en obediencia a la palabra de Él. No vamos a entender ni saber cuál es la buena voluntad de Dios, ni tampoco menos la agradable y perfecta. Amén, hermano. Pues sí, así es.
Efesios capítulo 2, el versículo 1, 2 y 3. Última escritura de la vida. Okay, the last scripture on life. Efesios 2, versículo 1, 2 y 3. Si alguien quiere leer, bien puede. Amén, hermano. Amén. En un tiempo éramos como el mundo, pero ahora debemos ser diferentes. At one time we were like the world. We walk according to the course of the world. We were operating under the prince of the power of the air, the spirit that was and is now operating in the children of disobedience was once in us. En un tiempo. Pero aquí Pablo está diciendo, ya no eres el mismo, ya no debes ser el mismo. Ahora debes de ser un discípulo de Dios. Now you ought to be a disciple of God. You were in another time going after the lust of your flesh. You were fulfilling the desires of your flesh and of the mind. Antes estábamos haciendo la voluntad de la carne, de los deseos de la carne, la voluntad de la carne. Estábamos en los pensamientos aún de la carne. Y ahorita ya no debemos de estar en ello. Ya no debemos de estar ahí. ¿Por qué? Porque somos discípulos de Jesús. Hemos sido enseñados, hemos sido instruidos, hemos aprendido, hermanos, lo que Dios tiene para nosotros. Ahora la vida es hermosa. La vida es hermosa cuando está Cristo en nuestras vidas. Cuando Él es el centro de nuestras vidas. Número 3, y hablamos un poco de esto acerca de la conducta. Vamos a primera de Juan, el capítulo 2, 1 John chapter 2. Primera de Juan, el capítulo 2, el versículo 6. Mire, alguien que lea del 4 al 6. If somebody wants to read 1 John chapter 2, verses 4 through 6. Amen. Amen. He that says, I know him, and keepeth not his commandments, is a liar, and the truth is not in him. But whoso keepeth his word, in him verily is the love of God perfected. Hereby know we that we are in him. He that says he abideth in him ought himself also so to walk, even as he walked. Aquí, hermanos, Juan nos dice muy claramente, nos habla y nos dice que aquel que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Okay? No vamos a engañar a nadie. Nos engañamos nosotros mismos. We're not going to fool anybody. We're fooling ourselves. Amen. Uh-huh. ¿De qué mandamientos? De la palabra de Dios. Hay mucho de lo que aplica a nosotros la palabra del Señor. Usted sabe que el Nuevo Testamento, unos quieren tomar parte y otros quieren quitar. No, todo lo del Nuevo Testamento es para nosotros. ¿El Antiguo para qué es? Uh-huh. Por eso es menester escudriñar la Escritura. No nomás son los 10 mandamientos, okay? We might think it's just the 10 commandments, but that's not the only thing, okay? Ahora preguntaba, ¿para qué es el Antiguo Testamento? What is the Old Testament for? Okay. It ties in with the New Testament, yes. You can refer back to it. Anybody else? We should all know this by now. What is the Old Testament for? ¿Para qué es el Antiguo Testamento? Oh, wow. Mire, el Antiguo Testamento, déjeme explicarle. El Antiguo Testamento en aquel entonces eran para los que vivían bajo la ley. ¿Ok? Eran para los que vivían, lo que hacían bajo la ley. What they would do under the law.
Ahora, pudiera preguntarles todo lo que hacían bajo la ley, pues ofrecían holocaustos, ofrecían todo, ¿ok? Lo que, ¿ok? Ahorita, hold on, hold on. Ofrecían todo esto, ¿ok? Y luego, también en su persona, los hombres, ¿qué hacían? Se circuncidaban, ¿ok? Porque se identificaban ¿con qué? Con Dios, ¿ok? Como pueblo de Dios. La circuncisión en el Nuevo Testamento ¿es requerida todavía? No. ¿Y por qué no? Nomás le hago esta pregunta. ¿Por qué ya no se requiere? ¿Mande? Ok, por el bautismo. ¿Qué más? Dice la escritura, ya no quiero la circuncisión de la carne, ahora quiero el corazón circuncidado. ¿Qué quiere decir? Cortar el pecado, el deseo de la carne. Ok, go ahead, hermano. El otro, ¿verdad? Bueno, estamos aprendiendo todo. Ujú, Entonces, ¿por qué Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla? O sea, ujú. que no vino a quitar los mandamientos, exactamente dice claro. No. Ujú, Vine a cumplir ahora él. ujú. Y no ha venido a abrogar la ley, vino a cumplirla. Pero ¿qué ley está hablando? ¿Está hablando de la ley antigua? ¿O está hablando de lo presente? ¿Ok? De la antigua. Entonces a lo mejor estamos bien mal nosotros. No. Ujú, ujú. Y no lo practicamos, ¿por qué? Bueno, en parte está correcto, pero no. La razón por qué no practicamos el sábado es porque ahora dice Jesús que entremos nosotros en su reposo. ¿Cuál es el reposo del Señor? No. Oh my God. No. Por eso les digo, el Antiguo Testamento era bajo la ley. Y voy a traer una enseñanza sobre eso, aunque ya lo traje, pero bajo el reposo, hermanos, el reposo ya no se trata de un día. Entonces estuviéramos todos mal nosotros, porque el día de reposo no es el domingo. El día de reposo es el sábado. ¿Por qué tenemos servicio el domingo? Pues quién sabe, nomás porque. ¿Sabe por qué? Y le estoy dando mucha información que a rato le voy a cobrar o qué. No. Tenemos servicio el domingo o porque nos vamos bajo el almanaque, calendario romano. ¿Ok? Entonces todos estamos en pecado porque pues nadie guardamos el sábado. Pero ya no habla de un día específico. Está hablando ahora de entrar en el reposo del Señor, que es la paz de Él, la misericordia, la gracia, la bondad de Dios. Todo eso es el reposo de Dios. Hermana, ¿tenía palabra? Ujú. Sí, pero ellos estaban enfocados en el día. Ujú, ujú. We are and we ought to strive for perfection, but we're not perfect. And you're right, we're not. Amén. Sí, pero dio muchos mandamientos aún en el nuevo. No nomás dos más. Ujú, sí. Ujú. Sí, esos todavía están en pie. Pero en el Nuevo Testamento hay muchos y exhortaciones que dio también el apóstol Pablo a las iglesias. Y necesitamos entender, hermanos, que el Nuevo Testamento es para el día presente, lo de hoy. El antiguo era para es como decir lo que ellos vivieron antes, pero cómo Dios lo vino cambiando y lo vino poniendo, no lo quitó.
No digamos que el Antiguo Testamento no sirve ya porque ya no vive. No, el Antiguo Testamento fue cambiando Dios las cosas aun cuando en el Nuevo Testamento, que ahora nos aplica a nosotros. Yes, sister. Amen. Yeah. I'll bring a teaching on that between the old and the new. Necesitamos una enseñanza entre lo nuevo y el Nuevo Testamento. Amén. Ujú. ¿Por qué? Porque es la escritura, es la doctrina, es la palabra de Dios. Vamos rápidamente ahí al libro de Filipenses, el capítulo 1, y no queríamos salirnos mucho del tema. Todavía estamos hablando sobre la conducta, y es bueno, estamos para aprender, estamos estudiando. Yo he tenido que a veces llamar a pastores, tal como el hermano Veloz ha sido un instrumento muy pues útil para mí, pues de mucha. Filipenses capítulo 2, el capítulo 1, perdón, el versículo 27 y 28. Mire lo que dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, para que ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ, that whether I come and see you or else be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel, and in nothing terrified by your adversaries, which is to them an evident token of perdition, but to you of salvation, and that of God. Solamente, era un consejo que estaba dando Pablo a la iglesia en Filipos, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Ese es el consejo para la iglesia de hoy, que nosotros debemos comportarnos como es digno del evangelio de Cristo. We ought to our conversation be as it becometh of the gospel of Christ. Que no haya nada, que no estemos entre dos pensamientos, que no seamos de doblado ánimo, que no estemos por ahí. No le digo que no nos debilitamos en nuestra fe, no nos debilitamos en nuestro caminar. A veces nos desanimamos, a veces nos sintemos como que, híjole, pues necesito, pues como que no me está yendo muy bien las cosas. Pero Pablo está diciendo: compórtate, camina bien, de acuerdo al evangelio de Cristo, y Dios te va a ayudar. Amén, hermano. Sí. Do not be divided in your spirit, but continue to hold steadfast to the profession. Agarrados de la profesión de la cual nosotros confesamos que es en Cristo Jesús. Libro de Colosenses capítulo 4, the book of Colossians chapter 4. And we're still talking about the conduct of a disciple, la conducta de un discípulo. Colosenses capítulo 4, si alguien quiere leer versículos 5 y 6. Amen. Walk in wisdom toward them that are without, redeeming the time. Let your speech be always with grace, seasoned with salt, that ye may know how ye ought to answer every man. Este es un tema ya acá solo, profundo. Porque nuestra manera de conducirnos tiene mucho que ver. Nuestra manera de hablar, de responder, tiene mucho que ver. All right. Andad sabiamente con los de afuera. ¿Por qué? Porque los de afuera nomás están viendo y te conocen. Tú eres cristiano.
Y mira cómo te portas, y mira cómo haces, y mira lo que... Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia. All right. No nomás con los de afuera, también con la iglesia. ¿Ok? Porque a uno dice, "Ay, ni te le arrimes porque te va." ¿Ok? Amén. Así es. Yeah. Pero aquí dice sazonada. ¿Cuántos han comido un pedazo de carne sazonado? ¿Y qué hace a la carne? Le da sabor, le da buen sabor. Hasta cuando lo está cocinando lo puede oler. Huele muy bien. A veces la lengua no está sazonada. Oh. Y dice la Biblia que sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Aquí va incluido eso de que el ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Todo eso es importante, hermanos. Grace. Sí. Don't be rude, but speak with grace. Hable con gracia, no sea rudo. Yo antes tenía esa mal hábito de que alguien estaba hablando conmigo y yo no estaba escuchando, yo lo respondía. ¿Ok? Y cómo cae mal esa persona. ¿Ok? Pero cuando usted transforma su manera de pensar, su hablar, ya se detiene un poco. ¿Ok? Y ya cuando responde, no está respondiendo en una manera ruda, está respondiendo con una palabra sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder. Porque el pueblo, el mundo, hermanos, usted y yo quizás lo sabemos, pero el mundo no lo sabe. Amén, hermano. Amén, así es. Para añadir nomás a lo que dice la hermana Lea, el día de ayer que estuvimos aquí, el hermano Richard compartió esto conmigo y él está aquí presente, pero dice, wow, dice, I was impacted that as soon as I drove up, there were 3 kids that went and shook my hand. God bless you, God bless you, God bless you. Y digo, wow, pues qué hermoso. ¿Por qué? Porque pues se debe de enseñar esto. Y debemos de instruir, compartir. El discípulo que no quiere cambiar o que no quiere seguir, o que, yo soy así, les guste o no, pues yo soy así. Ya saben cómo soy, como quiera. No es, necesitamos estar dispuestos a cambiar. Me quedan algunas 4 escrituras más rápidamente. Efesios 2, el versículo 10. Si alguien gusta leer, bien puede. The book of Ephesians, chapter 2, verse 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios puso este plan para que usted y yo pudiéramos entrar en él. Ahora dice Pablo, somos hechura suya. Dios nos creó. Había otro tema que iba a traer acerca del barro y hice todas mis anotaciones, pero no lo traje hoy. Pero leyendo sobre esto, hermanos, nosotros, Dios nos formó, Dios nos creó, pero dice la Biblia que nos hizo nos ha preparado de antemano. ¿Para qué? Para andar en esas buenas obras. No haciendo malas cosas, no haciendo malas obras. No, andar en esas buenas obras. Libro de Romanos, el capítulo 8. Versículo 9, si alguien gusta leer. Romans chapter 8, verse 9.
Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El discípulo necesita el Espíritu de Dios. El discípulo necesita no vivir según la carne, sino según el Espíritu. We are disciples of His, and we are not to walk in the flesh, but in the Spirit, if the Spirit of God dwells in you and in me. Así es como debemos caminar. Que el Espíritu de Dios nos guíe, nos conforte, nos guarde. Última escritura, vamos a 2 de Corintios. Last scripture here, 2 Corinthians. Let's go to chapter 13, versículo 13. Vamos a ver ahí el versículo 4, 5 y 6. Dice la escritura, y este es en qué vivemos nosotros hoy. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero vivemos con Él por el poder de Dios para con nosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. For though he was crucified through weakness, yet he lived by the power of God, for we also are weak in him, but we shall live with him by the power of God toward you. Examine yourselves whether ye be in the faith. Prove your own selves. Know ye not your own selves how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates? But I trust that ye shall know that we are not reprobates. Dios no nos ha reprobado porque le hemos aceptado, pero ahora nosotros debemos caminar en la palabra, de acuerdo a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué va a ser la enseñanza? Te va a moldar. ¿Qué va a ser la vida? Vamos a ser ejemplo. ¿Qué va a ser nuestra conducta? No de ser aprobados solo por el hombre, a ser aprobados por Dios aún en aquel día. What is about being a disciple of Christ? That we are going to live according to the teachings of God, that our life has a purpose here on earth, and we're striving for eternal life, that our conduct is not going to be as of the world, but we are going to be examples of the Word of God. God bless you this morning. Dios les bendiga esta mañana, hermanos, y le quiero mencionar rápidamente, ya terminamos aquí. Bueno, ¿nadie trae alguna palabra, un comentario? Amén, hermana Lea. Amén. Give me 1 second. Did you have a word, Sister Roger? Yes, and that's what we're building our lives on. Amen. Sister Janie, did you have a word? Okay, amen. Amén, amén. Dios los bendiga y sí, que Dios los sane, amén. Y amén. ¿Alguien más trae alguna palabra, un comentario? Amén. Si no, pues Dios les bendiga, Dios les pague por su atención, hermanos. Y si venimos, debemos de venir ordenadamente a la casa de Dios, respetar a la casa de Dios. Yo, si se acuerda el mensaje del miércoles, yo le dije, este lugar es cualquier otro lugar hasta que llega la presencia de Dios, ¿ok? Y la presencia de Dios es lo que hace este lugar un lugar sagrado, un lugar que se debe reverenciar porque se ha dedicado para alabar a Dios, amén. Y todo esto es importante, que Dios nos ayude para pues ir creciendo aún más en la palabra del Señor. Dios les pague por su atención. Póngase de pie, vamos a despedirnos y voy a hacer algún anuncio en breve también. Oremos.